Una persona cabulera es aquella que, debido a su superstición, emplea cábalas para conseguir determinados fines u objetivos. Quien no realizó rituales particulares o ha llevado consigo estampitas o amuletos de la suerte encima a la hora de afrontar una situación estresante. En un país futbolero como el mío, los cabuleros y las cábalas abundan. Decir quiricocho o hacer cuernitos con las manos para que el rival se equivoque, sentarse en los mismos lugares en los que se estaba cuando se consiguió un triunfo o usar una remera en particular para que se repita un resultado, entre muchísimas otras prácticas, son algunas de ellas. De hecho, en plena fiebre mundialista, ante la derrota de Argentina en el debut, se ha llegado al límite de hostigar en redes sociales a algunos influencers o personajes reconocidos por considerar que traen mala suerte, o, en otras palabras, por ser mufas. Ante esto, es imposible no preguntarse, ¿por qué hay tantos cabuleros? ¿Cómo opera la psiquis en ellos? ¿Funcionan de alguna manera las cábalas? Quédate que hoy te lo cuento todo. Comenzaré abordando el fenómeno que nos compete desde el paradigma constructivista elaborado por el epistemólogo suizo Jean Piaget. Él demostró que, ontogenéticamente, el desarrollo individual de cada sujeto a la hora de aprender y construir conocimiento se da en una serie de estadios sucesivos que se van complejizando, donde se pasa de un egocentrismo radical a un descentramiento de la conducta. Más claramente, en los primeros estadios que los niños atraviesan, estos, incapacitados de reconocer las relaciones causales existentes, considerarán que todo lo que pasa a su alrededor se debe a lo que ellos hicieron. Recién luego, ya mayores, irán aprendiendo que esto no necesariamente es siempre así. Por ejemplo, si un niño escucha un ruido exterior que viene de un televisor que se encendió porque su progenitor activó el control remoto, asociará lo acontecido a algo que él haya hecho en ese preciso instante. Si justo movió un pie, considerará que fue esa conducta lo que generó la aparición del estímulo sonoro exterior. Ahora bien, Piaget aclara que los estadios ya atravesados no desaparecen en su totalidad, sino que se reorganizan y conviven con los estadios últimos. Es decir que, sujetos ya adultos pueden tener en ocasiones conductas pertenecientes a los estadios precedentes donde crean que lo que pasa a su alrededor se deba a lo que ellos hagan o dejen de hacer. Así es que desde esta posición podría pensarse entonces que las cábalas devienen de un proceso regresivo en donde se adoptan conductas similares a las infantiles, donde esos estadios primeros se manifiestan expresando su vigencia. Una persona que cree firmemente que por hacer cuernitos con las manos está intercediendo sobre la conducta de alguien que se encuentra del otro lado de la pantalla, jugando al fútbol a miles de kilómetros de distancia, parece no haber comprendido el funcionamiento de las relaciones causales existentes, tal como le pasaba cuando era un niño. Desde el psicoanálisis, Sigmund Freud y Donald Winnicott postularán algo parecido. Ellos consideran que en la infancia el interés de los niños puede recaer sobre objetos inanimados que se transforman en fetiches, a los cuales les atribuyen poderes para que terminen obrando como una especie de amuleto o juguete placentero que los tranquilice, permitiéndoles sobrellevar los temores propios que se tienen en tal periodo. Partiendo de esta posición, también podría pensarse a la cábala como una regresión infantil, ya que un proceder análogo se observa en los adultos cabuleros. ¿Cuántas personas hay que portan objetos que actúan como amuletos de la suerte o de los cuales no se pueden desprender porque construyeron una especie de vínculo con ellos que los hace sentir acompañados? A modo de ejemplo, y sin ir más lejos, hay un conocido fanático hincha de Racing que lleva el cráneo de su abuelo fallecido a la cancha. En cierto sentido, este actúa como un fetiche que calma al sujeto en una situación ansiógena como lo es un partido de fútbol. Asimismo, también desde posiciones más psicoanalíticas puede pesquisarse que en dicho proceder hay algo del orden del narcisismo que se pone en juego, ya que hay que sentirse demasiado poderoso e importante como para creer que uno tiene la capacidad de incidir del modo mencionado a partir de una conducta propia. Y después, por supuesto, probablemente existan también aspectos más bien subjetivos e individuales ligados a la historia personal de cada cabulero. Me permito teorizar un poco para esclarecer esto.
Imaginen que un jugador frustrado emplea muchas cábalas. Quizás, indagando en análisis, podría observarse que éstas actúan como un mecanismo defensivo donde, supliendo su anhelo no logrado de ser futbolista profesional por la administración de cábalas, logra momentáneamente sentirse parte activa del juego, creyendo tener el rol fundamental que hubiese deseado tener en la adquisición de logros de su equipo si hubiese cumplido su sueño. Pero volvamos por un instante a Piaget, quien planteaba además que lo que ocurre ontogenéticamente con los estadios tiene su correlato en la filogénesis, es decir, con lo ocurrido históricamente. De allí que podría plantearse un paralelismo entre los estadios iniciales y el pensamiento mágico propio de los paradigmas mitológicos y religiosos, donde uno cree que a partir de ciertos rituales, como la oración en el caso de la religión, se puede afectar algo que sucede en el exterior. Por eso podría pensarse que muchas personas supersticiosas y o cabuleras tienden a ser sujetos que creen en lo metafísico y que, por ende, no se rigen por la metodología científica. En otras palabras, la superstición deviene y es la continuación del pensamiento mítico religioso que reinó en la Edad Antigua y la Edad Media. Así como ocurre individualmente con los estadios, donde dije anteriormente que estos no desaparecen, lo mismo sucede con las escuelas de pensamiento que dominaron históricamente. A pesar de que hoy en día existe la ciencia, la prevalencia de paradigmas pasados, como el mitológico religioso, continúa estando y se refleja en las cábalas, ya que la analogía entre estas y los rituales religiosos es total. Basta con ver cómo en muchas oportunidades la cábala recae en la posesión de estampitas religiosas, en persignarse ante determinadas jugadas, en realizar promesas que remiten a procesiones religiosas, etc. No obstante, ciertamente, ustedes podrán objetar que esto no siempre es así, puesto que hay personas muy formadas intelectualmente que a pesar de ello tienen cábalas. Aquí, por un lado, podría pensarse que hay una imposibilidad de prescindir de cábalas o pensamiento mágico religioso, probablemente por la persistencia de los estadios ya explicados con los que atravesamos la infancia. En este sentido, incluso yo, que me considero un hombre de ciencia, hace poco pude reconocer que la negación de toda cábala y el intento por no tener ninguna de ellas se había transformado por sí mismo en una cábala. Más precisamente, me di cuenta que, paradójicamente, mi cábala era no tener cábalas. También, hace unos días, al hablar de este tema con una amiga, me comentaba que conoció estudiantes universitarios que, convencidísimos, escribían en un papel los temas que no querían que se tomen en un examen y los colocaban en el freezer, ya que consideraban que así se cumplirían sus deseos, y daban fe de que funcionaba. De hecho, en el fútbol mismo hubo una persona que, con un doctorado encima, fue de las más supersticiosas de todas. Me refiero al exfutbolista y entrenador, el doctor Carlos Salvador Vilardo. Su aparición denota, por otro lado, además de lo abordado, la importancia de las variables socioculturales y de las vicisitudes históricas que llevaron a que, en el terreno futbolístico, las cábalas sean parte del folclore o la fiesta del deporte, de tal modo que la presencia de estas entretiene y contribuye con la promoción del mismo, logrando que se reconozca y se valore a quienes las apliquen, y, consecuentemente, que se conserven aún hasta la actualidad. El mencionado fue un personaje sumamente carismático que dirigió a la Argentina campeona del Mundial 86, donde jugaba nada más y nada menos que un tal Diego Armando Maradona. Su designación como director técnico nacional permitió que se difunda y se conozca su personalidad tan simpática como obsesiva y supersticiosa, con la cual justamente conquistó el trofeo más preciado para todos los argentinos, la Copa del Mundo. Así, las cábalas se potenciaron culturalmente y la figura de Vilardo se transformó en símbolo y escuela dentro del fútbol, donde hay toda una serie de entrenadores, futbolistas e hinchas que, inspirados en su figura, replican las supersticiones que paradójicamente tenía alguien con estudios universitarios. Y, probablemente, este último punto sea un detalle no menor, que alguien ganador, muy formado académicamente, revestido de autoridad, sea muy cabulero, posibilitó que muchos se convenzan de que efectivamente las cábalas sirven. Ahora bien, por lo hasta aquí visto, uno podría pensar que lógicamente las cábalas no sirven, ya que las variables que realmente interceden en el rendimiento están muy lejos de ser las supersticiosas.
Basta comprobar no estudiar para un examen y llevar tu amuleto de la suerte para ver que te irá pésimo, o que tu equipo juegue una final sin haber entrenado. Ni todas las cábalas juntas podrían ayudar en una situación semejante. Las variables que inciden realmente son otras. En el caso del deporte, por ejemplo, la evidencia muestra la importancia del entrenamiento, de la estrategia, de las cualidades técnicas y de muchas variables psicológicas, como la motivación, el liderazgo, la comunicación, las emociones, el autodiálogo, la percepción y los niveles de activación fisiológica. Sin embargo, yendo aún más allá, desde el construccionismo social, podría plantearse que, actuando como profecías autocumplidas, las cábalas tendrían cierta efectividad si muchas personas creen en ellas. ¿Cómo puede ser esto posible? Te explico. Pensemos lo siguiente: si una gran cantidad de hinchas, futbolistas y miembros del cuerpo técnico creen en las cábalas, siempre que las realicen se tranquilizarán, independientemente del resultado, puesto que psicológicamente, gracias a la selectividad de la memoria, tenderán a recordar solamente las veces que acertaron y, en caso de que sientan que no funcionen, simplemente las irán cambiando y ya. Ahora bien, imaginen que un día se ven impedidos de poder realizar sus cábalas. Al pasar eso, se sentirán intranquilos, ya que creerán convincentemente que eso afectará el resultado negativamente. Y, al estar tan pendientes y seguros de eso, el propio pensamiento puede actuar como un factor distractor durante el juego, que impedirá que se concentren, logrando consigo que las ejecuciones deportivas de cada quien no sean las óptimas y, en efecto, tampoco el rendimiento del equipo y el resultado final. A modo de cierre, cabe destacar que las cábalas, bien entendidas, pueden transformarse en un elemento divertido que contribuye con el espectáculo deportivo. No obstante, creer religiosamente en ellas, llegando al límite de hostigar y perseguir a personas por considerarlas mufas, es tan peligroso como absurdo. De hecho, si bien es una situación extrema que dista mucho de lo que sucede en varios países, en algunas ciudades de África los albinos deben refugiarse porque son considerados personas especiales, mágicas, que traen mucha suerte. Por estos motivos se los mata para comercializar luego parte de sus cuerpos, con las cuales se realizan rituales, o se las lleva encima para así tener buenos augurios y ahuyentar malas energías. De todos modos, podría pensarse que la reproducción de las cábalas, incluso por medio del humor, incide en términos generales negativamente, ya que a través de este se replican lógicas que posibilitan afianzar la convicción de quienes sí creen verdaderamente en ellas. Esto trae por resultado el impedimento de la disminución del uso de las mismas, lo cual termina siendo contraproducente y perjudicial. ¿Y vos, qué pensás al respecto? ¿Tenés cábalas? ¿Cómo las entendés? ¿Qué crees que hay que hacer con ellas? Te leo en los comentarios. Muchas gracias.